¿Qué pasó con ese rescate? Extraño, no explicado, escandaloso en el momento y en la actualidad, y del que seguimos sin conocer las verdaderas razones. El rescate de una compañía aérea venezolana, Plus Ultra, que tenía un solo avión y al que el gobierno le otorgó 53 millones de euros. Luego se ha venido hablando, y mucho, de otro rescate, el de Air Europa. Pero antes, mucho antes, cuando no conocíamos ni a Aldama ni sabíamos de las andanzas supuestamente corruptas de Ábalos, antes, en mitad de un desconcierto y de una tragedia como la pandemia, el gobierno rescató a una compañía aérea de un solo avión que nadie conocía, Plus Ultra. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Julio del año 2020. Al poco de terminar el confinamiento obligatorio del COVID y el cierre obligado de empresas, seguían muriendo cientos de personas en ese momento. El gobierno puso en marcha el llamado Foro de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trataba de un mecanismo dotado con 10.000 millones de euros para pagar el rescate a grandes compañías que tenían problemas financieros por la pandemia, pero que tenían que cumplir dos requisitos fundamentales. 1, tenían que ser solventes. 2, estratégicas. Solventes y estratégicas. El gobierno puso en manos de la SEPI, de la Sociedad Española de Participación Industrial, el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, la gestión de este organismo milmillonario de rescate de empresas. Pero muchas empresas que se quisieron acoger a él lo consiguieron. Y no lo consiguieron porque, entre otras cosas, se cortó el grifo tras la polémica de un solo rescate, un rescate en concreto, el de la aerolínea venezolana Plus Ultra. 53 millones para Plus Ultra, aprobado en un Consejo de Ministros. Y el escándalo se originó por el hecho de que no se cumplían esos objetivos. Tiene que ser una empresa estratégica para recibir dicha cantidad de dinero, para recibir el rescate. Y resulta que, con los datos en la mano, el tráfico aéreo de Plus Ultra en ese momento era del 0,03%. Estaba en la posición número 166 por tráfico aéreo y contaba con un solo avión operativo. 3 averiados y 1 operativo. Y desde el punto de vista de la solvencia, otro de los requisitos obligatorios para recibir el dinero público del gobierno, resulta que la empresa Plus Ultra estaba en pérdidas desde su creación en el año 2011. Ningún banco se atrevía a sostener a Plus Ultra. Y un tercer factor importante que hacía sospechar de ese rescate era la vinculación de la aerolínea Plus Ultra con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. La empresa estaba controlada en su mayoría por 3 empresarios venezolanos que habían entrado en la compañía a través de diferentes sociedades registradas en España, eso sí. Las relaciones mercantiles llevaban hasta un empresario en concreto, Camilo Ibrahim Issa, un magnate venezolano, libanés, muy cercano a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. No era estratégica, no era solvente, tenía vinculaciones con Nicolás Maduro, pero el gobierno rescató a esta compañía con 53 millones de euros. En ese momento a Pedro Sánchez se le preguntaba por este sospechoso rescate. Nosotros somos un gobierno que cumple con la ley, que es transparente y que es escrupuloso en todo lo que tiene que ver con la acción y el desembolso de recursos públicos. Por tanto, no tenemos nada que añadir
Ahora mismo se ha solicitado por parte del juez del juzgado pues esa información a esta empresa y por tanto, bueno, pues no tenemos nada que decir. Desde luego, lo que sí que le puedo garantizar es el que hemos cumplido con la legalidad, el que somos escrupulosos con el uso de los recursos públicos que son de todos los españoles y absoluta transparencia por parte del Gobierno de España. Transparencia, decía Pedro Sánchez. Pero si podía evitar el asunto, lo evitaba. Si se le preguntaba otra vez, respondía con evasivas. También se le preguntaba en ese momento a la ministra de Hacienda. El gobierno defendía el rescate diciendo que era una empresa española y que cumplía los requisitos. El juzgado que abrió una investigación, la archivó posteriormente. La fiscal del caso, no paraba de pedir una y otra vez el archivo de toda la causa. La fiscal del caso se llamaba María Luisa Llop. Tras archivarse la causa, casualidades de la vida, la fiscal Llop volvió a ser noticia porque el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, ascendió a esta fiscal y la nombró fiscal especializada de la Audiencia Nacional en materia de corrupción. Pero hace un mes, la causa que se había archivado volvió a despertar. La Audiencia Nacional ordenó a la SEPI entregar todo el expediente del rescate, la solicitud del Consejo de Ministros y todos los informes que se realizaron durante el proceso de evaluación. Pero de momento que sepamos, esos documentos no han llegado a la Audiencia Nacional, pero la causa ha sido reabierta. Una causa reabierta que ha dado un vuelco hace pocas semanas. El diario ABC publicaba en su portada una información posteriormente confirmada por la Fiscalía y el titular era: Anticorrupción cree que el rescate de Plus Ultra sirvió para blanquear. La Fiscalía considera en su escrito que hay indicios de que la aerolínea, rescatada por el gobierno, hizo un uso indebido de esos 53 millones de euros y que pudo estafar al Estado español. En concreto, considera Anticorrupción que en fechas consecutivas a la recepción del dinero, de un dinero público, Plus Ultra realizó una serie de movimientos, dice la Fiscalía, movimientos sospechosos como devoluciones de dinero a cuentas en el extranjero que pertenecían a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales de fondos ilícitos que procedían de Venezuela. Una red corrupta que lava grandes cantidades de dinero, según la Fiscalía, que funcionarios del gobierno de Maduro malversaban de programas de alimentos y también de ventas de oro del Banco de Venezuela. Rescate de Plus Ultra, oro, Venezuela. La causa, reabierta, seguirá atando cabos. Y en esta semana política, esta es la fotografía de la semana. Nuestra obligación no es rescatar a Pedro Sánchez de sus socios. Él los ha elegido. La realidad es que su debilidad parlamentaria le lleva a que en estos momentos ni tan siquiera lo que Europa exige lo pueda defender dentro de su gobierno, ni tan siquiera que sus socios parlamentarios se lo puedan respaldar. La paz no se consigue ni con aumento de gastos militares ni con envío de tropas a las zonas de conflicto. Izquierda Unida va a proponer una campaña de movilización con un fin, que es una movilización por la paz que conecta con las aspiraciones mayoritarias de la sociedad española. Porque no arreglamos nada por subir el presupuesto militar, no se arregla nada. Lo que necesitamos saber, y los españoles y las españolas creo que quieren saber, es qué política de defensa vamos a practicar en el siglo XXI, en un momento muy complejo de recesión geopolítica y en el que nuestra apuesta es clara por ejemplo, seguir apoyando a Ucrania. Espero que acaben convencidos que no estamos hablando de tanques todo el día, que estamos hablando de la necesaria seguridad en un país como este.
¿O no hemos conocido todos injerencias con ciberataques que han puesto en cuestión algunas cosas en este país? Tenemos en España un gobierno débil, un gobierno lleno de corrupción y sin capacidad de aprobar presupuestos o leyes, salvo cuando subasta el Estado, siguiendo el mandato de sus socios independentistas. Y tenemos un gobierno dividido, lo comprobamos hoy mismo, sin acuerdo entre sus propios socios ni para votar en el Parlamento ni para cuestiones de Estado como la política exterior, la defensa o la inmigración. Es positivo, demuestra el talante del presidente Zelensky y del gobierno de Ucrania, y el gobierno de España y los europeos, por supuesto, vamos a estar junto a Ucrania tanto tiempo como sea necesario para que gane también la paz. En realidad, señor Álvarez, el problema no son sus socios, son ustedes. Primero, su frentismo. Elijan, o nos piden ayuda o nos insultan. Las dos cosas a la vez, se acabó. Segundo, su frivolidad. Aquella legendaria entrevista de Sánchez. Sobra el Ministerio de Defensa, dijo. No lo suprimió, pero casi. España, país de la OTAN con menos gasto militar, país que sigue comprando gas ruso a mansalva mientras cierra sus centrales nucleares. Y ustedes, todas ustedes, vicepresidentas y ministras, y están permitiendo que usen su condición de mujer para blanquear el machismo más deleznable de sus compañeros. Hace 100 veces más daño que una mujer permita que la usen para blanquear el machismo que un Íñigo Errejón o un señor Ábalos. Señora Muñoz, no voy a convertir la política en un lodazal. Cuando el señor Feijóo justifica la violencia machista porque un hombre tiene un mal divorcio, le está haciendo daño a usted. Un momento, señora vicepresidenta. El compromiso está, vamos a cumplirlo, les diremos las fechas, no será en la comparecencia para informar sobre los resultados del Consejo de la próxima semana, pero por supuesto cuando sea informaré a la opinión pública española e informaré también, lógicamente, a las Cortes Generales y a los representantes de los ciudadanos en nuestro país. Faltaría más. Creo que el compromiso del Gobierno de España en estas cuestiones es absolutamente firme, claro, y todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento pasarán por el Parlamento, como no puede ser de otra manera. Y otras cosas que tengan más que ver con la gestión del Gobierno de España, pues tendrán que ser aceleradas y gestionadas por el Gobierno de España. Ni me ha dicho cuánto quiere gastar, ni me ha explicado cómo pretende pagarlo, ni ha pedido ayuda para este desafío. Hoy por hoy, el señor Sánchez no ha dado ni información ni garantía de nada. Así es muy difícil. Yo diría que así es imposible. Por lo que respecta al Partido Popular, la defensa en Europa y la defensa en España no se despachan en 30 minutos. En las cuestiones de Estado, el Partido Popular está dispuesto a dialogar y a negociar, siempre que tanto el fondo como la forma sean serios y limpios. Lo que he escuchado en esta reunión no es ni serio ni limpio. No lo es ni en el fondo ni en la forma. Por ese lado, pues, lamentablemente, malas noticias. El gasto militar, la seguridad y defensa, la situación en Ucrania, la falta de apoyo parlamentario del gobierno en el Congreso y la evolución de todos los casos de presunta corrupción que siguen avanzando en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.